¿Qué opinas de esa fecha en concreto? Se hace tantísimo hincapié. Esa fecha es la que los poderes de este mundo han establecido como referencia para la instauración del nuevo orden mundial. Transhumanismo, infrahumanismo, una humanidad convertida, lo van a intentar, controlada por completo a modo de granja, y ellos han puesto la fecha del 2030 como referencia. A partir de ahí, son inteligentes, ellos van evaluando hasta qué punto el calendario, el programa, se va desarrollando conforme a lo previsto para que en el 2030 ese nuevo orden mundial sea una realidad. Un nuevo orden mundial donde a la hora de percibir sus señas de identidad hay muchas, pero en fin, hay una muy importante, el sistema de gobernanza global. Ya sabemos que los gobiernos no gobiernan en lo realmente importante, es el sistema, la minoría que domina el sistema, los que realmente gobiernan el mundo. Es un gobierno en la sombra. Pues bien, el nuevo orden mundial, ese gobierno en la sombra, tiene que dejar de estar en la sombra. Tiene que verse ya con claridad. Forma parte también de la sala de los espejos. Y para ello, las grandes cuestiones no pueden estar en manos de los gobiernos, tienen que ser llevados a ámbitos de organismos internacionales a nivel mundial que tomen, ya lo hacen bajo cuerda, pero se trata de que ya se haga de manera manifiesta y aceptada, que es también el gran reto que ellos tienen, que la gente además lo acepte. Fíjate que comenzaron con la economía. Hace ya tiempo crearon organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, organismos de bancos centrales que emiten moneda, la Reserva Federal Americana o el Banco Central Europeo, cuyo dominio va mucho más allá de un país para gestionar un sistema de gobernanza global en materia económica. Han seguido con el ámbito de la salud, todo lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos para que ante situaciones de crisis sanitaria las grandes decisiones sean tomadas no por los gobiernos, sino por la Organización Mundial de la Salud, porque claro, como los problemas son globales, las soluciones tienen que ser globales, y bajo esa misma retórica, lo que ha pasado en la economía se intensificará, lo que ha pasado en la salud se intensificará, pero tienen que ir también convirtiendo en sistema de gobernanza global más cosas. Por ejemplo, la cultura, por ejemplo, la educación. Eso es lo que en el Pacto del Futuro que se firma, que se acuerda en la Cumbre del Futuro de la segunda quincena de septiembre, es uno de los pilares fundamentales. Dice ese texto que hay que dejar atrás lo multilateral para convertir todo en global. No puede haber una gobernanza multilateral, dice ese Pacto por el Futuro. Tiene que transformarse en una gobernanza global. Esto es una seña de identidad muy importante de lo que será el sistema que quieren instaurar y han tomado como referencia el año 2030. Y como antes decía, conforme nos vamos acercando a esa fecha, ellos tienen distintos resortes para que si las cosas van bien encaminadas no lo utilizarán, pero si tienen que apretar el botón de una crisis sanitaria, si tienen que apretar el botón de un gran conflicto bélico, si tienen que apretar cualquiera de esos shocks globales del informe al que antes hacía referencia de Naciones Unidas de marzo del 2023 sobre plataformas de emergencia, pues lo irán tocando, lo irán poniendo de manifiesto. Y no quiero dejar aunque sé que son ya muchas cosas, Isabel, pero no quiero dejar de referirme a lo siguiente. Ese nuevo orden mundial, que tiene un pilar fundamental en el sistema de gobernanza global, aunque tiene más cosas, que ellos han tomado como referencia el año 2030, que tienen distintos botones y resortes para ir tocando con el objetivo de que en el 2030 esto sea una realidad, tiene distintos problemas a la hora de llevarlo a cabo. Evidentemente, hay un problema para ellos grave, y es que hay muchas personas conscientes que no estamos dispuestos a caer en la connivencia. Es decir, ellos pueden construir lo que les dé la gana, que yo no voy a vivir como ellos quieren.
Ellos pueden hacer el nuevo orden mundial, el sistema de gobernanza global, me pueden prometer milongas desde el uso de las tecnologías para vivir más años porque no sé qué y no sé cuánto, me pueden intentar convencer de que ellos aportan salud cuando en realidad es la industria de la enfermedad. En fin, todo eso lo pueden intentar hacer ellos, pero aquí estamos nosotros para no caer en la connivencia, como decía antes. Bien, intentarán apretarnos por un sitio y por otro, utilizando los resortes que antes decía, pero la decisión finalmente es nuestra, porque la vida es responsabilidad de nosotros, de cada uno, al 100%, como decíamos antes. Y junto con eso, hay otro problema para ellos, y es que desde la dinámica de lo involutivo, de lo satánico, durante siglos, la forma de controlar a la gente, al rebaño, como ellos dicen, ha sido lo caliente. Es decir, nos han venido dominando desde la violencia, desde la opresión, desde la represión, también desde la incitación a emociones, a pasiones, a perturbaciones mentales, todo muy removido, todo muy caliente. Ahora, para el nuevo orden mundial, transhumanismo, tecnologías, mundo virtual y artificial, lo caliente se deja a un lado para que tome protagonismo lo frío. De lo caliente vamos hacia el enfriamiento. La élite que gobierna este planeta lo que intenta es cada vez más generar un contexto de enfriamiento con las tecnologías como gran resorte, como forma de controlar a una humanidad donde hay 8.000 millones de seres humanos, 8.000 millones de almas encarnadas. Pero claro, durante mucho tiempo esa élite ha venido utilizando la estrategia caliente. Y sucede una cosa dentro de la propia élite, que hay miembros de la élite que ese paso de lo caliente a lo frío le cuesta trabajo. Y le cuesta trabajo porque perciben algunos que ese paso a ellos le va a quitar privilegios. Y claro, de lo que está ocurriendo en el seno íntimo de la élite, donde yo creo que no hay más de 50 personas, es difícil de que esto lo veamos, porque no tenemos realmente visión de lo que allí ocurre. Pero claro, ese círculo 1, por así decir, tiene otros círculos alrededor que actúan bajo su dominio. Y el círculo de la política internacional, de la geoestrategia, no es el círculo más importante, pero es uno de los círculos que están en torno al círculo primordial, que nos da pistas muy importantes sobre esta tensión que hay dentro de la élite. Y podemos ver cómo a nivel de la geopolítica mundial hay una tensión entre lo frío y lo caliente. Por ejemplo, se está viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre. ¿Quién era presidente hace unos años? Donald Trump. Donald Trump, a la hora de la representación de la élite, ¿a qué parte de la élite representa? A la caliente. Claramente es una persona caliente en su temperamento, en su forma de actuar, en su forma de expresarse. Pero es que lo caliente tiene que dar paso ya a lo frío. A partir de ahí, legítimamente o ilegítimamente, la verdad que no lo sé, Biden ganó las elecciones. ¿Y Biden qué representa? Claramente lo frío. Ahora nuevamente Donald Trump intenta salir a escena, intenta volver a recuperar la presidencia de los Estados Unidos. Para la élite que de verdad manda, no la élite que no sé, que está como a paso cambiado, que no termina de ajustarse y está perdiendo poder, para élite que de verdad manda, eso no puede suceder. Yo no tengo ninguna duda que Harris, la vicepresidenta de Biden, va a ganar las elecciones americanas. De una forma o de otra va a ganar las elecciones americanas porque el sistema va caminando hacia lo frío y eso que se ve en el seno de la élite, que se vive en el seno de la élite, pero que no podemos verlo, lo podemos ver en el contexto político internacional. Un contexto político internacional donde China es la gran manifestación de lo que significa lo frío, el enfriamiento. Podríamos decir que es el gran modelo a seguir a nivel mundial cuando hablamos de lo que ellos quieren desde el punto de vista del transhumanismo, del control a través de las tecnologías, de la población, etcétera, etcétera. Y hoy día, a nivel de la política internacional, no estamos hablando de un país cualquiera, tenemos que irnos a las grandes referencias de geoestrategia. Esta tensión que hay entre lo frío y lo caliente es muy perceptible.
Esto genera, en el proceso de aquí al 2030, genera tensiones entre ellos que también tendrán que reajustar. Lo que está claro es que los fríos son los que tienen el mando ya en estos momentos y eso cada vez será más claro y más meridiano.